Llegó el momento de que las cosas cambiaran y la verdad es que hay una coincidencia, matices más o menos, pero de toda la ciencia en el país, expertos que participaron a lo largo de esta pandemia en apoyar la decisión del gobierno y la ministra de Salud, Jimena Aguilera, de tomar esta determinación. Los niveles de los contagios están en un pie que permiten, ¿verdad?, realizar este cambio que, claro, muchos asociamos al chao mascarilla, pero va más allá de eso. Y eso queremos conversar con Fernando Arao, subsecretario de Redes Asistenciales. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, Carola, Gonzalo, y a quienes nos días. están viendo en sus casas, para poder hablar de esto tan importante, ¿no? Sí, a ver, partamos por la mascarilla, porque es tan ícono, porque casi que nos encariñamos, la verdad es que nunca nos encariñamos con la mascarilla, pero era una necesidad que nos protegió mucho tiempo. ¿Dónde va a ser obligatorio el uso de la mascarilla todavía? Bueno, primero yo quiero ser muy claro que la mascarilla se va a seguir recomendando el uso. Ya. No es que la estamos eliminando, al contrario, estamos pasando de un uso obligatorio a tener un uso recomendado. Se va a mantener solamente obligatorio en los espacios de asistencia sanitaria, es decir, clínicas, CEFAM, consultorios, hospitales, en los cuales se van a tener que utilizar obligatoriamente. Pero para el resto de la vida es recomendada, sobre todo en los lugares donde no podemos mantener distanciamiento, donde hay mucho hacinamiento, los horarios peak del transporte, lo decía el ministro de Transporte, por ejemplo, en una farmacia, al visitar hogares de ancianos, por ejemplo, es altamente recomendable. Y también cuando estamos resfriados. Si estamos resfriados y salimos a la calle o nos sentimos, rápidamente poner la mascarilla porque eso es algo muy importante. Ya, pero a ver, cuando uno dice está recomendado, quiere decir eso, si por ejemplo, me pasó ayer entrando a un local, no, pero tiene que tener la mascarilla puesta. Obvio, todavía no es 1 de octubre para empezar, pero para seguir, ¿eso se va a seguir solicitando? ¿Eso lo puede solicitar un comercio, por ejemplo? Desde la autoridad sanitaria, a partir del 1 de octubre en adelante, las mascarillas van a ser recomendadas bajo las situaciones de aglomeraciones, pero en espacio abierto, por ejemplo, no se recomienda el uso, pero en los espacios donde hay hacinamiento se va a recomendar. El único lugar obligatorio desde la autoridad sanitaria va a ser los establecimientos asistenciales. Ya. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué piensa de esta flexibilización. Perfecto. ¿Cómo lo toma la gente? Mire. Bueno, yo creo que es un alivio para toda la gente. Hay muchas personas que están en contra del uso continuo de la mascarilla. Es bastante incómodo, sobre todo para caminar, para desplazarte. Así que yo creo que es un alivio para muchas personas y, bueno, creo que las cifras han bajado. Así que es consistente con, digamos, con la situación del avance de la enfermedad, que ya yo creo que va en retroceso más que en avance. Estoy súper de acuerdo. Encuentro que hay que seguir todas las medidas sanitarias y todos los protocolos. Y en una opinión más tuya, ¿estás de acuerdo con la mascarilla? Me imagino que la vas a seguir ocupando o simplemente se elimina para ti. Solamente en los lugares públicos. Pero lo demás, digamos, no lo ocuparía. No es necesario. La mascarilla sí, igual, rato se dejó de usar. Hay gente que de repente está en la calle sin mascarilla, así que ya es decisión de uno. Que yo la voy a seguir ocupando por proteger a mi familia, por proteger a las personas donde yo trabajo, porque encuentro que todavía no está todo terminado la pandemia. Maravilloso, porque es que a la final la gente ni siquiera la está usando correctamente. Usted se sube al metro y la gente anda o con la mascarilla abajo o no la usa o está comiendo, que es el sitio donde más te exigen porque es un sitio cerrado. Y esto es horrible, tú andas todo el día con esto y es incómodo. Mira, ahí la opinión de una de las señoras que dice, yo la voy a seguir usando y con anteojos. Usted lo debe saber mejor que nadie, subsecretario. Lo complejo Se que empañan, es. Sí, Así es, llevan así 3 es. años con los anteojos empañados. Y ahí, subsecretario, ¿sabe qué le quería preguntar como apoderado? ¿Qué pasa con los colegios? Porque ya se había dado a conocer que en los recreos los niños se la podían sacar, pero muchas veces una profesora, por ejemplo, la quisiera mantener ocupando. Va a depender de cada colegio, va a depender de cada apoderado. ¿Qué es lo que se hace respecto de eso? Bueno, quiero ser muy claro, y también lo había dicho previamente también el ministro Ávila, con el cual trabajamos este protocolo. Desde la autoridad sanitaria pasamos desde el 1 de octubre de ser el uso obligatorio a ser recomendado. Entonces, no va a ser obligatorio en los colegios el uso de mascarilla. Evidentemente, entre los apoderados, los propios alumnos van a poder utilizarlo, dependiendo de las condiciones y desde cómo se decida en cada grupo escolar,
pero desde la autoridad sanitaria no va a haber una fiscalización respecto porque va a ser recomendado. Yo quiero decir que esto es una medida que estamos tomando muy responsablemente y se debe también al momento epidemiológico nacional e internacional de la pandemia. No estamos en el mismo momento que hace 2 años atrás o incluso hace 1 año atrás. Hoy día tenemos la población, un alta porcentaje de la población vacunada ya con cuarta dosis, sobre el 80% en mayores de 18 años. Hemos tenido en el último tiempo disminución de los casos, pero por sobre todo, y quizás lo más importante, la red asistencial de abril a la fecha ha tenido disminuyendo paulatinamente y tenemos los mínimos históricos. Entonces, este escenario nacional y también internacional nos da el pie para poder avanzar este nuevo escenario de apertura que no solamente se define por lo de las mascarillas, sino que también vamos a terminar con los aforos a partir del 1 de octubre y se va a dejar de exigir el pase de movilidad habilitado para ingresar a restaurantes, conciertos, etcétera. Claro. Mire, nos mandan una pregunta por Twitter que me parece bien interesante. Patricio Morgado dice, yo trabajo con una aplicación. ¿Los pasajeros deberán usar mascarilla dentro del vehículo? Es un temazo, porque claro, como va a ser recomendado, va a quedar a criterio. Pero ahí, ¿cómo se define esto? Yo creo que es importante que efectivamente, y la recomendación, además del uso de mascarilla en los lugares donde vamos, que son cerrados, por ejemplo, un auto, es la ventilación, que es súper importante también. Yo creo que ahí en esos casos hay que sopesar y es recomendable, ¿no es cierto?, el uso de mascarilla en el transporte público, sobre todo en los lugares donde hay mayor aglomeración, pero por ejemplo en un taxi de igual manera, pero también hay otras medidas que son importantes, como por ejemplo la ventilación, que es algo muy importante que en este tiempo, todavía hace frío, pero en el momento que ya empieza a hacer más calor, va a ser más fácil realizarlo. Y a propósito de los autos, por ejemplo, en las salas de clase, en los lugares de trabajo, es muy importante mantener una ventilación activa porque eso disminuye la circulación de todos los virus. Subsecretario, ya, y a ver si las mascarillas entonces va a ser flexible y va a quedar a criterio quién la use y quién no, a menos que esté en un recinto hospitalario. ¿Qué pasa con la toma de temperatura? Todavía está en todas partes y está, no dicho, recontradicho, que no sirve para nada. Sí, es verdad. Bueno, casi todos los que tenemos a veces diagnostica más hipotermia que... Sí. que o sea, que generalmente fiebre. estamos con hipotermia, sobre todo en estos días. Sí, bueno, y la verdad es que no se recomienda. Yo creo que eso viene en desuso, igual que estas como sabanillas que se utilizan para el calzado, que vienen con algún desinfectante. Eso también no está recomendado, no tiene evidencia, así que yo creo que en esto hoy día debieran empezar a retirarse. Harto artículo que va a empezar a jubilarse. Sí. Rápidamente. Respecto a la vacunación. La vacunación tampoco va a seguir como la habíamos conocido. Se termina el pase de movilidad a partir del 1 de octubre, pero viene un nuevo proceso, un nuevo periodo que es esta vacunación anual. Que es parecido a lo que conocemos con la influenza, ¿no? Así es. Bueno, yo quiero ser muy claro. El proceso de vacunación del COVID-19, que es para toda la población, que consta de 4 dosis, las dosis iniciales más 2 dosis de refuerzo, se va a mantener para toda la población. Ya. Entonces, si hay una para persona aquellos que no está en hayan su casa, completado su esquema. Exacto, que rezagados, que no hayan completado su esquema, van a estar disponibles en todos los puntos de vacunación del país de aquí en adelante. Y ya pueden ir cuando quieran, no hay ¿te acuerdas que antes siempre estaba organizado por semana, por edad? Exacto. Ya lo mismo. Hoy día lo que va a pasar es que eso se va a mantener que la persona pueda acceder, porque queremos que se pongan al día con la vacunación, porque la medida más eficaz para protegerse del COVID-19 es el estar vacunado. Ahora, para los pacientes de mayor riesgo, a partir de octubre vamos a inocular una nueva vacuna, que es la vacuna bivalente, que es la nueva como generación de vacunas que viene con cepas o genera inmunidad contra Omicron y la variante inicial de Wuhan. Y en este sentido vamos a ser el primer país de Latinoamérica que va a empezar a inocular, y vamos a inocular a las personas de mayor riesgo. ¿Qué quiere decir? Al personal de salud, mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, personas con obesidad, que van a acceder a este plan de vacunación que va a ser una vez al año, tal cual como lo es de influenza. Y son básicamente los mismos grupos de riesgo, y la idea es que pasemos acá a una vacunación anual. Y ahí, justamente en ese punto, Caro Vega B nos escribe y nos dice: no es sobre mascarillas mi duda, es por los niños. ¿Desde qué edad se podrán vacunar ahora? La vacunación hoy día es de los 3 años en adelante, y así está hasta hoy día la recomendación, y eso es lo que se está evaluando. Así que para la dosis inicial. Gratuita.
gratuita, Para absolutamente. todos. La vacunación del COVID, pero también del Programa Nacional de Vacunación es totalmente gratuito, universal. Cualquier persona de este país puede acceder a esa vacunación y desde los 3 años en adelante para la vacunación del COVID-19. Es importante porque hay otras vacunas como el de influenza, etcétera, que se utilizan. Ujú. ¿Qué va a pasar con esta nueva vacuna bivalente? Ya sabemos que es gratuita, que va a estar orientada específicamente para los grupos de riesgo, pero como pasa con la influenza, hay muchas personas que también quieren vacunarse contra la influenza pese a no estar en el grupo prioritario para protegerse y pasar un invierno bien. ¿Vamos a poder adquirir la bivalente? ¿La vamos a poder comprar? Bueno, hoy día la adquisición de bivalente que llega este fin de semana, los primeros lotes, va a estar hoy día a través de este Programa Nacional de Inmunización. Ya. No está disponible todavía, básicamente porque los stocks a nivel mundial son bastante restringidos y son restringidos a los países con estas campañas de vacunación. Así que, pero en algún momento, cuando la producción mundial ya sea importante, es probable que lleguemos a eso. Pero hoy día es importante, 2 mensajes. Ponerse al día de la vacunación con estas 4 dosis iniciales de toda la población y estar atento porque en octubre vamos a lanzar un calendario de vacunación para la población de riesgo que cumpla ciertas condiciones para la vacunación anual de esta nueva vacuna bivalente. ¿Cuánto nos va a durar el esquema, por ejemplo, las 4 dosis? A ver si nos puede actualizar la información, porque sabíamos que nos iba a durar más o menos 6 meses. Pero aparentemente hay nuevos datos que maneja el Ministerio en que es más largo el periodo de protección. ¿Sí? Así es. En un principio, ¿no es cierto?, se vieron con las primeras dosis de vacuna que había una inmunidad que duraba 6 meses, pero ya después de las dosis de refuerzo se ha demostrado y tenemos indicios muy fuertes de que dura bastante más que eso. Por eso hoy día se va a priorizar la vacunación con esta vacuna bivalente una vez al año para la población de riesgo. ¿Qué pasa con una persona que se contagia? Porque se siguen contagiando. Ya. Absolutamente. Y no necesariamente tal vez con la gravedad que veíamos antes, pero se siguen contagiando. Con estos nuevos exámenes de antígenos que se pueden vender por menos de 3.000 pesos, lo veíamos también el subsecretario dando la información durante estos días. Yo me hago un examen, un antígeno, me contagio, salgo positivo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que informarle a alguien? ¿Quién me da la licencia? ¿Tengo que ir y hacerme un PCR en una consulta para poder validarlo frente a mi empleador, por ejemplo? Bueno, yo creo que es muy importante transmitir el siguiente mensaje. El virus va a seguir aquí con nosotros, por lo tanto, el riesgo de enfermar existe. Y por eso estas otras recomendaciones de la ventilación de espacio, el lavado de manos, se mantienen. Ahora, en el caso de que una persona tenga síntomas respiratorios o fiebre o se sienta agripado, es importante hacerse el test. Testearse, básicamente. Ponerse la mascarilla, inmediatamente ir y testearse. Uno puede ir a una consulta médica, a un servicio de urgencia, o puede ir a la farmacia, y hoy día se están vendiendo estos test de saliva, que son test de antígeno, que son muy buenos, y en el caso de salir positivo, tiene que concurrir a un centro asistencial para que un médico emita la licencia necesaria si es que te trabaja, pero lo súper importante es que hay que mantener el aislamiento, ¿ya? Se reducen días. Se reducen los días de del 7 1 a de 5 octubre. días. De 7, exactamente, de 7 a 5 días a partir del 1 de octubre los aislamientos, pero es importante aislarse para evitar el contagio a otras personas y mientras se transita al domicilio, al médico, el uso de mascarilla está súper altamente recomendado. Muy bien. Tenemos ahí otra lámina que habla de 2 temas que también cambian. Bueno, ya lo decíamos, el pase de movilidad que se elimina su exigencia en todo el territorio nacional a partir del 1 de octubre. No hay ningún recinto que tenga un aforo o un límite de personas que puedan ingresar. Así es. Bueno, a partir del 1 de octubre, estas otras medidas, ¿no?, que es la eliminación de aforos, por ejemplo, para conciertos, restaurantes, etcétera, van a mantener los que teníamos prepandemia, ¿ya? Así que en este sentido se elimina esa restricción. Y con respecto al uso o la exigencia del pase de movilidad para acceder a cine o a otro, también se va a descontinuar. Para los viajes uso. también. También para los viajes. Ya. Así es, las fronteras están abiertas, ¿no es cierto? Se van a seguir sí testeando para los residentes chilenos que ingresen. Aleatorio. Aleatoriamente, porque hay que ver cuáles son las cepas que están circulando, después van a secuenciación y vamos a mantener de todas maneras una vigilancia epidemiológica de los virus circulantes, que es muy importante porque además esto es un fenómeno global y hoy día el virus existe, todavía está circulando y es importante mantener la monitorización para ver qué medidas
cómo están funcionando, digamos, y cuál es la situación epidemiológica nacional. Subsecretario, vienen las fiestas de fin de año, a la vuelta de la esquina, y hay familias que no se han visto durante todo este tiempo. Para aquellos que vengan, por ejemplo, a visitar al país, ¿cuáles son los requisitos? Porque usted decía, se va a seguir testeando de manera aleatoria. ¿Qué pasa con una persona que no tiene ninguna vacuna, por ejemplo, y viene del extranjero, o tiene solo 2? ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar a Chile? Para poder entrar a Chile, primero necesita homologar la vacunación que tiene, o sea, tiene que tener certificado de vacunación previo o PCR negativa 48 horas antes de ingresar al vuelo. Y una vez ingresa al país. En el caso de presentar síntomas, si está acá en el país y todo, se procederá a aislamiento en el caso de estar confirmado. Pero básicamente esas son las medidas. Okay. ¿Se han dado un plazo dentro del Ministerio como para evaluar esta apertura? Por ejemplo, desde el 1 de octubre, ya, vamos a dar 2 meses. Si los niveles o el R, la velocidad de contagio, la cantidad de nuevos casos sube a tanto, ¿vamos a volver a aplicar restricciones? ¿Cuál es el plan, digamos? Mira, yo quiero ser súper claro en lo siguiente. Nosotros estamos constantemente monitoreando la situación. El Comité Nacional de Respuesta Pandémica sesiona todas las semanas. Se están evaluando los datos de los casos, si van en alza o no, si el R va en aumento o no. Pero yo creo que es súper importante. Vamos a tener, porque el virus existe, está circulando y es probable que... y hemos visto que se hace por olas. Lo que sí es interesante es que desde abril a la fecha, el número de... Pese a que hemos tenido alzas u olas, el número de pacientes enfermados gravemente que requieren UCI se ha mantenido en niveles mínimos históricos. Y esto se debe básicamente a la vacunación, a que las variantes que han estado, si bien son más transmisibles, también tienen una pequeña menor letalidad. Entonces hoy día no representan o no ha llegado a representar en este tiempo que hemos estado aquí más del 10% del total de hospitalizados graves en las camas UCI. Por lo tanto, eso yo creo que es algo muy importante y lo estamos monitorizando diariamente. Ya, a ver si hacemos un resumen para quienes se van sumando a nuestra sintonía. 9:30, estamos conversando con el subsecretario de Redes Asistenciales respecto de estas nuevas medidas que se dieron a conocer durante la jornada de ayer por parte del Ministerio de Salud. Esto quiere decir que a partir del 1 de octubre, si usted todavía no lo tenía claro, las mascarillas se eliminan, son recomendadas, por supuesto, en lugares públicos donde haya mucha aglomeración de personas, sí son obligatorias en recintos asistenciales, idealmente nos decía el subsecretario recién, si va a la farmacia, por ejemplo, si va al doctor, también. ¿Qué pasa con la vacunación? Se sigue promoviendo y va a haber una vacuna bivalente que se va a poner una vez al año. Nos hacían preguntas respecto desde qué edad, desde los 3 años en adelante. El pase de movilidad se elimina, se termina desde el 1 de octubre. Y los aforos también quedan pre-pandemia, como nos explicaba recién el subsecretario. Revisamos la siguiente lámina, ahí está. El testeo que se mantiene, también el acceso a antígenos para autotesteo. ¿Cómo se consigue, por ejemplo? ¿Solamente comprando en farmacia o las personas, por ejemplo, se pueden acercar a un consultorio y pedir un test? Exactamente. Bueno, los consultorios, los servicios de urgencia tienen disponibilidad para eso. También vamos a mantener la búsqueda activa de casos que en distintos lugares del país se están haciendo aleatoriamente los exámenes y también pueden acceder a la farmacia, y hace un par de días se llegó a un acuerdo para estos test que valen menos de 3 lucas. Claro. Así que bastante más accesible de los que estaban de los que están disponibles, que valían como 10. Como 10, 15 en algunos bajan de lugares. precio. Sí. El aislamiento, subsecretario, se reduce de 7 a 5 días. ¿Ahí cómo opera el tema de las licencias? Así tal cual, en el fondo, cuando alguien esté positivo, ya sea por las distintas fuentes, el médico extiende la licencia, será por 5 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas o del resultado positivo de la prueba. ¿Siguen funcionando las residencias sanitarias? Así es. ¿Ya? Seguimos con alerta sanitaria. La alerta sanitaria de interés internacional todavía está vigente. Eso lo está revisando la Organización Mundial de la Salud. Nosotros vamos a extender hasta el 31 de diciembre la alerta sanitaria, lo que conlleva también esta situación de teletrabajo, la flexibilidad en ese sentido. Muy bien, pues subsecretario Fernando Arauz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día relevante para explicar todo el paso a paso, el famoso paso a paso, ¿verdad? Pero ahora de la apertura. Gracias, subsecretario. Que esté muy bien. Gracias. Muchas Que tenga buen gracias. día. Rafa, seguimos contigo, 9:32.